Hola, Dios te bendiga. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en el momento en lo cual o el lugar donde esta palabra pueda llegar. Y hoy estaremos trabajando o tocando un tema que es bastante delicado, ¿no? Y ahorita, en base a una oración que tenía o tuve con nuestro Señor, pude darme cuenta o pude caer en tiempo de ciertos eventos, cosas que suceden. Es como un de repente espiritual, cuando de momento tú ves algo que ha estado, que has identificado, pero como que se te revela. Pues eso sucedió. Y en base a eso, el tema que estamos hablando hoy, o que pretendemos hablar con mucho, es un tema delicado, es un tema que le estoy pidiendo dirección a Dios para poder navegar con cuidado, debido evidentemente a que, pues, para no sacarlo del contexto, para que las palabras puedan llegar y causar el efecto que pretende la palabra de Dios, que es lo que desea y va a hacerlo, ¿no? Ahora, el tema es iniquidad, sublegarse y Jezabel. Vamos a iniciar en Primera de Corintios, capítulo 11. Y prometo que le vamos a dar forma, pero delicadamente. ¿Por qué? Porque en este tema sí ha habido por eso que lo vamos a predicar, en contra del abuso que ha habido de esa palabra, para llevarla al contexto original, o por qué se dice, para ir en contra del abuso, pero no por ende no voy a hacerle caso porque ha habido un abuso de esa palabra o quizás un abuso de poder, y por eso es que la vamos a regular, a llevarla al original para el efecto que desea, que es la prosperidad pues que crezcamos todos, alma, cuerpo y espíritu. Pero comenzamos a leer, ¿no? Y vuelvo y repito, es bien importante que se entienda y se escuche bien las palabras contextuales hasta el final de la predicación, ¿ok? Bueno, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza. Me encanta. El apóstol Pablo está hablando de lo que es, cuando él habla de tradiciones, no son tradiciones culturales, sino él está hablando de las enseñanzas que han sido impartidas por los apóstoles a la iglesia. Él no está hablando de estas tradiciones que antes Cristo criticó. Él está hablando de las tradiciones, como por ejemplo, en esta misma carta usted lo va a encontrar, la Santa Cena, el reunirse, lo que es el orden eclesiástico. El apóstol Pablo se refiere, los alabo, porque están siguiendo lo que le hemos impartido, la sana doctrina. De eso se trata, de la sana doctrina. Entonces, acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza. Os alabo, verso 2, porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os la entregué. Me fascina, porque este apóstol está ocupado. Esto es un verdadero apóstol. Por eso es que son los verdaderos, los apóstoles, en este caso el apóstol del Cordero, porque él lo que enseña no es una cosa diferente a lo que es la doctrina de Cristo, ¿ves? Para la iglesia. Entonces, continúo leyendo. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Mire, aquí esta es la palabra que, por eso es que tenemos que ser espiritual, los espirituales, los que Dios nos ha roto del machismo, de los pensamientos del mundo, de los pensamientos culturales, y la mujer que ha sido rota, que ha sido lavada con la sangre de Cristo, y que el Espíritu de Dios habita tanto en el hombre como la mujer, pues somos una nueva criatura. Por ende, ya no tenemos un pensamiento cultural o un razonamiento carnal, sino ya somos dos que somos unos en el Espíritu. Entonces, esta palabra evidentemente, tanto por un grupo como por otro, ha sido sacada del contexto o abusada, ¿no?
porque es el poder que se le otorga o la autoridad que es otorgada en un orden al hombre y claro está la mujer. Más adelante por eso noto, y para aquellos que van a ver el video, por favor sean pacientes, escuchemos la escritura completa y la predicación. Yo lo que estoy es a favor de la escritura, de la verdad que el Señor nos enseña y sobre todo lo que causa el destruir o saltar un orden. Ese es el punto principal. Mi defensa siempre va a ser por la sana doctrina. Mi defensa es por la palabra de Dios y tengo testimonio. Lo que estoy todavía es velando a ver cómo me dirige el Espíritu para ver cómo lo suelto. Tengo autoridad para darlo porque ya lo he hablado con mi propia esposa, la he corregido, la he llamado atención y también he hablado con las partes pertinentes. Ahora, tengo que ver si hay autoridad, permiso de Dios para decir ciertas cosas porque hay un testimonio vivido y una experiencia que no me la puede quitar nadie porque son eventos que están aquí y cuando se exponen ante la escritura queda descubierto lo que es falso, ¿ves? Vamos a ver si llegamos allá. Si me dan el permiso lo voy a soltar pero con gusto porque es necesario, como venimos hablando, que lo que es antifaz, lo que es la hipocresía espiritual, lo que son los falsos profetas, el mover profético que es falso y lo que ha sido plagiado dentro de la iglesia, es necesario que se descubra. Y es necesario que estos antifaces y esta legalidad y esta supuesta y falsa sujeción y cosas doctrinales que son heréticas porque han ligado de manera herética al alma, y con falsas enseñanzas, violando, por eso la palabra que les dije, el tema, iniquidad, que están sin ley. ¿Por qué están sin ley? Mire, para que ya de entrada, la palabra iniquidad lo que traduce del griego es una persona que está sin ley. Y cuando usted busca Mateo 7, que es fundamento en todo lo que hemos venido predicando en estos años y en estos últimos meses. Es un fundamento. La escritura de Mateo 7 es fundamental que usted la sepa y es fundamental que usted entienda lo que Cristo está hablando desde el primer verso, comparando el juzgar unos a otros y todo lo demás, pero principalmente desde el verso 15 hasta el 22. Y principal cuando él cierra y dice, porque muchos me dirán en aquel día, y lo hemos hablado y lo seguimos hablando porque ese es el fundamento escritural de lo que es iniquidad, la verdadera iniquidad, de lo que es estar sin ley. Y lo voy a traer porque es una secuencia. Cuando tú alteras el orden eclesiástico, o más bien, el orden del espíritu, mire cómo hago, el orden del espíritu, según y conforme al orden que está establecido escritural, tú estás andando en iniquidad. Por ende, estás andando sin ley, porque estás violando una autoridad establecida escrituralmente, porque no te parece, porque la han abusado, porque hombres perversos han hecho abuso. Es lo mismo. Cuando uno nace por el Espíritu, uno perdona, olvida y ciertamente obedece la Escritura. ¿Ah? Entonces, por eso, mire, iniquidad es andar sin ley. El capítulo de Mateo 7, Jesucristo viene y el fundamento que dice es, en aquel día muchos me dirán, hicieron milagros, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos en tu nombre, hicimos ministerio, pero yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. Hacedores de iniquidad traduce la versión de Biblia a las Américas. Y cuando usted busca iniquidad, la profundidad del original en la escritura quiere decir andar sin ley. Entonces, andar sin ley es que has violado, has transgredido la ley. Ahora, nosotros no estamos sin ley, ustedes están equivocados. Nosotros no vivimos bajo el concepto o bajo la ley establecida de manera legalista, pero nosotros tenemos la ley de Cristo. No se equivoque. Yo sé que parece confuso y un paradigma de palabras, pero no. Nosotros no estamos bajo el legalismo de la ley de la letra, pero estamos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es la doctrina de Cristo y eso es una ley. Como amarás a tu prójimo como a ti mismo, como muchas otras cosas más. Pero ahora, la ley de la que estoy hablando principalmente, y voy a exponer
porque es un grupo, es una secta. Y ya lo he dicho, lo he predicado, se lo he enseñado o he querido enseñar a mi propia esposa, a mi casa. ¿Por qué? Porque es herético, porque se han escondido ahí, sublegándose contra la autoridad, y lo voy a exponer por lo que le dice la Escritura. Ahora, vamos a quedarnos en el contexto hasta ahora. Aguante la palabra iniquidad, que viene del trasfondo de donde la estoy sacando de Mateo 7, que es andar sin ley. Aguante esa palabra. Sublegarse es levantarse contra la autoridad que está establecida eclesiásticamente, o más bien por el Espíritu, por la palabra. ¿Ves? Ahora, ¿de qué manera? Bueno, cuando se dirige por el Espíritu no se contradice. ¿Ves? Pero vamos a seguir leyendo y estoy en el verso 3 nada más del capítulo 11 de Primera de Corintios. Ese verso ha sido abusado, pero ahora estamos hablando entre maduros, entre los hijos de Dios, entre los que reconocen. Yo en otro tiempo fui un machista, en otro tiempo yo fui un dictador, en otro tiempo, pero una vez muerto y una vez Cristo, que es el dueño, que hace entrar a uno en sí, ciertamente el Espíritu contrista y enseña. Entonces uno no se enseñorea de la autoridad, sino más bien uno entiende que la autoridad procede de él y que uno tiene que ejercer autoridad con orden, o más bien guiado por el Espíritu. ¿Ves? Eso es lo que estamos hablando ahora. No quiere decir que porque se ha sobresacado o llevado a un contexto o a un abuso quizás por parte de los hombres, se le quita autoridad y contexto a lo que la Escritura establece. Óigame, no me malentienda. Yo sé que muchos pensadores malos y perversos pueden tratar de doblar esto, pero no vamos a doblar. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios, con todo mi corazón, yo creo que el Espíritu Santo de Dios no se limita a hombre o mujer. Yo creo que Él levanta apóstoles, apóstolas, como lo quieran llamar, profetas. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en sujeción, en un orden, en una sujeción. Yo creo en el ministerio de la mujer y del hombre, porque Dios no tiene sexo. Dios no es hombre, Dios no es mujer. Dios no es hombre para mentir, Dios es espíritu, no tiene un sexo. Por tanto, yo creo eso. Ahora, en la tierra hay un orden establecido. Hay un orden escritural. Y escuche bien, y vuelvo y lo cito, porque ese es el fundamento de lo que estamos enseñando. Cristo es la cabeza del hombre, pero ni aún Cristo está sin cabeza. Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Te guste o no te guste, feminista o no feminista, ese es el orden, ese es el orden. Y en la casa de los hijos de Dios, el hombre le imparte a la mujer y la mujer imparte al hombre, según la gracia, la multigracia de Dios. Porque lo vamos a ver aquí en la Escritura, que me encanta el apóstol Pablo, porque muchos le tratan de dar picotas. Rápido se asustan cuando empieza como que parece que le está tirando a la mujer. Pero vamos a leer lo que el apóstol Pablo completó diciendo. Antes de sacarlo, de eliminarlo, como que yo sé lo que pretenden y lo que el diablo ha venido haciendo. Por eso vamos a concluir con el espíritu de Jezabel. Por eso vamos a concluir con la manifestación del poder, ¿ves? De los falsos ministerios, que es donde se esconden para tener poder y autoridad, sublegándose contra la autoridad. Y ahí es donde voy a dar el testimonio. Y ahí es donde voy a dar el ejemplo vivido en carne. Cómo se levantó Jezabel realmente, en contra de lo profético, en contra de lo que Dios viene diciendo. Y voy a dar testimonio para que esté registrado y se sepa muchas cosas que no se saben, pero se van a saber, porque eso es lo bueno de parte de Dios, que cuando hablamos con la verdad, hermanito que me estás viendo, supuesta hermanita y supuesto hermanito que me estás viendo, papito, yo no tengo pelos en la lengua y yo no me escondo bajo un antifaz. Cuando yo hablo con autoridad y hablo con la verdad, papito. Aquí en mi casa, fuera de mi casa, yo hablo con verdad y justicia. Yo no engaño, yo no miento, no hay mentira, papá. Por ende, tengo autoridad para hablar, porque yo no me caso con nadie, yo no estoy comprometido, no me tienen amordazado. Yo no me he vendido, ¿me entiendes? Lo que hablo, lo hablo aquí, lo hablo a mi esposa, le he enseñado en esta casa. Y lo enseño, lo modelo y lo practico, papá. Así que, pero seguimos, porque estamos en el verso 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer
que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, ¿verdad? Vamos a leer la escritura completa, no es el trasfondo completo, estoy leyendo la carta completita, porque es que son intolerantes a la doctrina de Cristo. Muchos son intolerantes. Por eso es que no son aprobados delante del Cordero de Dios, porque le quitan la coma y le quitan el punto a la palabra. Y por eso es que dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no ha de ser. Entonces después, para confabularse con el mundo, vienen y se asocian con las tinieblas, cambiando y diciendo que el apóstol Pablo no quiso decir esto, que eso no quiere decir aquello. Miren, o sea, hijo de las tinieblas, aprenda a ser un hombre de verdad, hombre de Dios, y decir la palabra como es, sin doblarla, porque por algo está escrito, por algo, porque Él sabe más que nosotros. El Espíritu de Dios sabe más que nosotros, sabe de qué cojean nosotros los hombres y de qué cojean las mujeres. Hermanito, no se deje engañar. Y además, vamos a leer el contexto completo, porque vamos a llegar a donde yo quiero llegar, no se me exalte. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, porque rápido viene, no, porque eso es legalista, tú sabes, porque ahora andamos con la cabeza descubierta y todo lo demás. Mire, mi hermano, si usted tiene paz para orar, si el espíritu no lo contrista, tenga paz. Yo no estoy hablando ahora mismo del velo, ni voy a hablar del velo, estoy hablando de la sujeción, del orden eclesiástico. Eso estoy hablando. El velo, el espíritu es el que contrista. Pero claro, muchos ya no escuchan el espíritu porque como no prestan atención a la escritura como está escrita y como la enseñanza está muy lejos de lo que la escritura y los apóstoles del Cordero establecen, se lo tienen como que la modalidad del tiempo. La escritura no cambia por los tiempos, hermanito. Ni por ti, ni por mí, ni por nadie. La escritura no se va a comprometer con los tiempos. La escritura no se amolda a este mundo. La escritura es escritura. Y si está escrito y dice que por causa de los ángeles, la mujer debe de cubrirse la cabeza. Por causa de los ángeles. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí, ¿qué? Cuento. No tiene el Espíritu de Dios el apóstol Pablo. Bueno, yo no sé, pero son más que contumaces y atrevidos. Porque fíjate que él no dijo por causa de los hombres que son rabo verde. Fíjate que él no dice por causa de los hombres que tienen el espíritu de laxivia. Él está hablando por causa de los ángeles. Ya está hablando de autoridad celestial. Ya está hablando algo espiritual. Pero ustedes se lo toman, olvídate tú, como que algo muy liviano. Y por eso es que están las cosas como están. Por eso es que le meten gato por liebre. Por eso es que la iglesia no hay mover. Si no hay honra del Espíritu Santo, ¿tú crees que el Espíritu Santo se va a mover? ¿Tú crees que el Espíritu Santo se va a mover cuando no hay honra de las Escrituras? Cuando simplemente se toman algo liviano de un apóstol probado, certificado, de un apóstol del Cordero. De hecho, el apóstol que fue designado para nosotros los gentiles, para la iglesia del Cordero. Él es el apóstol que Dios escogió para los gentiles. Entonces, claro, porque es que vienen los soplapotes, yo los llamo los soplapotes, los vendidos. Entonces, porque, tú sabes, déjame arreglar las cositas para que estén más jodidos. Pues yo no arreglo nada. Él lo enseñó y dice, por causa de los ángeles. Esto es espiritual y hay que prestarle atención. Por causa de los ángeles. Pero sigan en rebelión y hagan lo que quieran. Pero la palabra va a seguir saliendo como tiene que salir. Por causa de los ángeles. Seguimos leyendo. Aunque no es el tema. Pero también para que estemos claros que yo estoy definido. Yo soy Paulino, sí. Yo soy Paulino, llámame Paulino. Yo soy Paulino y soy de Cristo y soy de Apolo. ¿Ves? Yo soy de la Escritura y no me caso con nadie. ¿Me entiendes? Esa es la que hay. Pero a esto le llaman religiosidad y legalismo. Bueno, pues, entonces, seguimos. Ahora mire esto. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Pero no se acuite, mujer. Dame un break. Te estoy diciendo que estoy leyendo la escritura completa. Dame un break, que también usted va a brincar ahora. Tranquila, lo que pasa es que yo no sé cómo estos soplapotes que están ahí lisonjando para ser aplaudidos y aceptados. No, yo estoy dando la escritura como es. Ahora vamos a llegar a ese verso 11
que me encanta, porque esto es reino, hablar la escritura con la verdad y la justicia, tal como la enseña el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios, a los hombres y mujeres de Dios, se llama reino, se llama gobierno apostólico, y eso es lo que estamos estableciendo. Bien, seguimos. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, y es verdad, sino la mujer a causa del hombre. Verso 10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Ya lo dije, no le gusta, no lo haga, pero usted es la que está en rebelión contra la escritura. Usted es la que tiene problemas con la escritura. Yo no tengo ningún problema. Usted es la que está en desobediencia. Yo no. Ahí lo dice. Y de hecho muchos lo practican. Pero bueno, seguimos. Vamos al verso 11 para mantenernos en el contexto de lo que estamos estableciendo. Sin embargo, y aquí está, para que vean, no, el apóstol Pablo no es ningún machista, como muchos de ustedes han tratado de hacerlo ver. No es ningún desgraciado contra las mujeres, no. En su ministerio había mujeres que tenían liderazgo, tenían iglesia, ya le hemos hablado. Y quien instruyó a Apolo, a mí no me sorprende que haya sido Priscila. Y yo estoy convencido con una teóloga que Priscila fue la que escribió Hebreo. O sea, no se equivoquen, yo estoy bien cimentado en la palabra, yo estoy bien cimentado en el rudimento, yo estoy concuerdo con el Espíritu Santo de Dios y también el apóstol Pablo, porque mira lo que dice en este verso 11, que es lo que me encanta. Sin embargo, ¿ves? Él dijo todo eso, que son unas verdades. Sin embargo, dice él, en el Señor. Me encanta. Mire esto. Note esto. Y vamos a hacer las pausas. Sin embargo, en el Señor. Y aquí es donde quizás el otro grupo, porque son dos grupos. Esos dos grupos. Ahora está el grupo que me va a decir, diantre, iba bien, pero ahora te vendiste también. No me vendí. Lo que pasa es que no estoy de un lado y no estoy de otro. Yo estoy en el lado de la escritura. ¿Me entiendes? Yo no estoy del lado legalista, ni estoy del lado extremista. Yo estoy del lado de Cristo, de la escritura. Y mire cómo dice, una vez más. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¿Por qué? Porque esto es el Espíritu, la unidad del Espíritu. No es que se salte el orden, pero sí da a entenderse que ciertamente no es que alguien tenga más importancia o más relevancia que otro, sino delante del Señor y en el Señor estamos en una igualdad. ¿Ves? Ese es un fundamento que desde ya se tiene que establecer y lo establece el apóstol Pablo. Ahora, eso no quita el orden establecido. Ese es el punto. El punto es que aunque esto está escrito en los textos anteriores, no son erradicados, quitados, o se le quita la validez a la ordenanza. ¿Ves? Entonces, ¿por qué el tema de la sujeción y no la sujeción? Por ejemplo, y vamos a ver cómo llegamos allá. Vamos allá. Nos quedamos solamente en el verso 12. Primero de Corintios, del 1, lo leímos. Porque, déjenme ver, llegué al 11, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Amén y aleluya. Hasta ahí tenemos un punto que está cerrado a favor de la justicia del Espíritu Santo. Ahí vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y ahora vuelvo y repito, no, hay muchas mujeres que siguen, hay muchos hombres que siguen este mismo orden. Pero ahora sí hablo, tengo que confesarlo, que verdad que el Señor reprenda todo lo que es oposición del enemigo. Ahora hablo del punto primario. Sin embargo, sí hay un grupo que es el señalamiento de esta escritura. Y hay testimonio, y hay evidencia, y es un mover, que ahí es donde entramos ahora
o pudiéramos entrar a lo que es jezabélico. Mire, Jezabel, el espíritu que dominaba a Jezabel era tener control y señorío sobre lo que Dios había puesto en un orden como rey. Entonces, ella seducía y ella a través de sus encantos, de su manera, lo que sea, ella lo que hacía era gobernaba, ¿ves? Y entonces plagió lo que es lo profético, plagió lo que es el mover del espíritu. Entonces, ahora si lo traemos en donde quiero llevarlo es, mire, vuelvo y explico. Primera de Corintios 11, vuelvo y explico la sujeción. Sabemos que ciertas cosas fueron o han sido abusadas. Ya le dimos claridad al asunto. No participamos de eso. Pero tampoco podemos irnos al extremo de obviar unas cosas porque, podríamos decirlo en términos humanos, por despecho, por enojo y en palabras contextuales, por rebelión. Pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que se ha visto en el mover ahora es que levantan cierto grupo denominado o denominante, pues llamado así, cierto ministerio para tener cierto control. Entonces, en ese control, lo que sucede es lo siguiente, que es la sublevación, o el rebelarse por como yo tengo la razón o porque yo soy más o soy menos. Entonces ya ahí, tanto como les dije y les advertí, tanto un grupo está mal porque se fue a un extremo, como también el otro grupo. Porque el que está en Cristo sabe que ha muerto a lo que es la justicia del hombre, a lo que es terrenal. Mire, vamos a hablar claro, vamos a dar testimonio, vamos allá para no estar dando patinaje. Vamos al grano. Mira, yo llevaba meses orando. Dios a mí me había dicho, me había hablado por el Espíritu, de que a mi esposa, a mi señora, estaba Dios queriéndola llevar a una profundidad del conocimiento de Él escritural, de lo que es escritural. Y Dios ha querido separarla para poder llevarla a poder tener una intimidad con Él, para Él manifestarse y poder entonces llegar a tener una amplitud de lo que es Cristo. No de lo que es enseñanza conforme hombre, sino de lo que es, mira, cuando el Espíritu te toma, hermano o hermana, cuando el Espíritu te instruye y te enseña, como a mí en lo personal me ha pasado, fueron años, fueron meses, que no lo cambio por ninguna otra enseñanza, porque cuando el Espíritu te toma y el Espíritu te lleva a una escritura y el Espíritu te abre los ojos, no hay algo más grande, es algo que yo no puedo describirlo. Yo puedo decirte que es lo más grandioso que hay y es sin equivocación ninguna. Sin equivocación, porque es el Espíritu que te lleva a una profundidad de una revelación de sus escrituras. ¿Para qué? Ese es lo lindo, que para que se manifieste el propósito que Dios tiene para con la vida de cada uno de sus hijos, porque no hay acepción de persona. El Dios tiene un diseño particular para cada persona, tiene una manera de tratar a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, pero en esos tratos de Dios hay muchas cosas que son falsas, que lo que hacen es que causan separación de lo que es el espíritu, de lo que es la carne, las emociones y la voluntad de los hombres. Y esa es la gran batalla, la gran pelea que todos y cada uno de nosotros estamos librando en este tiempo, que es un tiempo difícil. Entonces, en ese momento dado, mire qué cosa, yo empecé a orar. Y le dije, Señor, muéstrala a mi esposa. Señor, muéstrala a mi esposa. Señor, si eres tú, mire esto. Y como le digo, tengo autoridad porque ya yo lo hablé con ella delante. No una, 3 veces, en 3 ocasiones. Yo no hablo espaldas, yo no hablo de nada. Yo no estoy hablando de algo que es mentira. Yo estoy hablando de algo que es verdad. Algo que es verdad. Entonces, yo oré y orando intensamente. Y yo, Señor, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que quiere? El que ama a Dios, el que verdaderamente ama a Cristo, primero entiende que dice que la Escritura establece y dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, ser fundamentada, es que el conocimiento de Cristo sea ensanchado en cada hombre, en cada mujer, en cada hijo de Dios.
Entonces, el conocimiento viene por el Espíritu. La impartición del Espíritu es lo que añade esa unción, esa gracia. Es el Espíritu el que añade la unción. No proviene de inventos, de emociones, no proviene de otra cosa. Son tiempos con el Espíritu y el Espíritu derrama esa unción. ¿Para qué? Para que el cumplimiento profético se dé. ¿Ves? Entonces, en el camino, como dice Santiago, porque estos son ágapes en sus escollos metidos, o ágapes, algo así dice, son estorbos, son cosas que son estorbicias. Bueno, en fin, retomando, le dije, mira, estoy orando, y le dije a Dios, Señor, si esto no es tuyo, quítalo. Señor, si yo estoy orando con Dios, claro, pero yo estoy viendo esto, y estoy viendo que te estás llamando a mi esposa para esto, y todo lo demás. Muéstraselo, Señor. Déjaselo saber. Háblaselo. ¿Y sabe lo que pasó? Empezó a haber un estruendo. Donde ella estaba participando ministerialmente hablando, hubo un estruendo. Y unas situaciones y todo eso, para no entrar en detalle, ¿verdad? En cuanto a detalle, hubo una situación. Entonces yo vengo y le hablo con la verdad. Yo le dije, mira, yo estoy orando. Y yo le dije a Dios que mostrara su voluntad. Y le dije lo que proféticamente Dios me puso. Le dije, mira, es que entiendo que el Señor te está llamando a una intimidad para Él derramarse, darse a conocer a tu vida de una manera diferente personalmente. De una manera que Dios quiere tratar con cada uno de sus hijos de unas formas que son, ¿verdad? Especiales, importantes, porque ahí es donde está el derramar, ahí es donde está la unción. Entonces le dije esto y eso, olvídate tú, hermanito, eso no, eso fue algo que olvídate tú. Mira, ella misma había hecho unas expresiones en cuanto a aceptación, de que sí, que era cierto lo que estaba pasando en el ministerio. Y ella misma estaba en desacuerdo y todo eso. Y yo, pues si tú estás en desacuerdo, si tú estás viendo lo que estás viendo y todas las cosas que estás viendo y todo lo demás, tú no crees que en base a lo que te hablé, de lo que estamos orando, sea que sea cierto lo que estoy hablando. Bueno, en fin, para darle un poquito de forward, un poquito para adelante, el punto es que para variar yo sigo orando porque voy a seguir orando. Sigo orando porque es una verdad. Vuelvo y te repito, ahora, el que ora maldiciendo, el que ora manipulando, el que ora, no, Señor. Mire, mi hermano, aquí estamos claros, oramos por el Espíritu porque, como les decía, el que ama a Cristo, el que ama la palabra de Dios, anhela una cosa, anhela que todos podamos hablar el mismo idioma. Anhela, mira, mi hermano, ¿tú sabes por qué estoy hablando la palabra? Porque es que todos necesitamos llegar al mismo entendimiento. ¿Tú sabes por qué necesitamos llegar al mismo entendimiento? Para que los bacanos, los charlatanes, sean descubiertos. Para que los tramposos, los mentirosos, los que toman la palabra de Dios para manipular y controlar, que por años estuve manipulado y controlado, para que sean descubiertos, hermanito. Ese es el hambre y el deseo que yo anhelo. Porque si todos llegamos al conocimiento del varón perfecto, entonces cuando yo hable, si estoy hablando por el Espíritu y si estoy hablando la verdad escritural, tú que has sido procesada o procesado por el Espíritu, vamos a ser cónsonos. Y vamos a poder ir caminando porque andarán juntos si estos no se ponen de acuerdo. Entonces, no se puede andar juntos si no se ponen en armonía. No con mi pensamiento, sino con el pensamiento de la Escritura. Bueno, pues eso fue Troya, fue una guerra. Entonces, lo peor de todo, no era ni para mí, ¿verdad? No era ni para mí. Pero mira aquí el punto a donde voy. Y aquí a calzón quitado. Entonces viene y le profetizan. La pastora de la iglesia le profetiza. El Espíritu me viene diciendo a mí, al esposo, la cabeza y el esposo y la cabeza de la casa. El Espíritu me viene diciendo el trato que tiene con mi esposa y lo que quiere hacer con esta casa, con esta familia. Pero viene entonces el Espíritu de la profecía. Entonces, y le profetiza, no, tú tienes que seguir allí, en el ministerio de la danza. No, tú tienes que seguir acá. Entonces, cuando tú analizas eso, ¿qué fue lo que le dije? Mira, ¿sabes qué? Eso no es una profecía, eso es carnal. Eso es bajo el conocimiento, bajo lo que se sabe. Y por eso es que lamentablemente hay tanta ruptura, hay tanta división y hay tanta destrucción, no solamente en los matrimonios, sino también en las iglesias,
y hay tanta confusión, porque Dios es un Dios de orden. Dios no puede hablar una cosa aquí y otra cosa allá, porque todos carnalmente hablando por las motivaciones carnales, por sueños que no son escriturales. Mire, el ministerio de danza no es un ministerio establecido ni fundamentado. Eso se hace para Dios y toda la iglesia está llamada a danzar. Es toda la iglesia, no es un ministerio exclusivo, es toda la iglesia. Y de hecho, para que más sepa, realmente ese es el objetivo final, donde todos los hijos de Dios son lo que vamos a estar haciendo, adorando a Dios. Ese es el final, el propósito final, pero no es un ministerio, no es algo que añade realmente crecimiento y aporta conocimiento de Cristo, pero no les gusta. No, esto no se lo puedo decir porque es faltarle respeto. Y vuelvo y te repito, yo estoy hablando bajo la escritura. Yo estoy hablando bajo fundamento escritural. Yo lo que estoy hablando es de sujeción y de cómo se llega al espíritu de saber. Pues mira, ¿cómo se llega? Como si el espíritu lo que quiere tener es trato contigo. Como si el espíritu lo que quiere es añadirte gracia y unción. Tú me vienes a decir que el espíritu te profetiza en contra. Mire, eso ya yo sé de por sí, que eso fue carnal. Entonces se lo dije, la guerra, los líos de los pastores. Pero ¿qué pasa? Que estamos comprometidos con Dios. Y por lo tanto, pues pase lo que pase, a mí verdaderamente, mira, como les digo, el que habla de frente y el que habla con la verdad, no tiene temor. No tengo por qué esconderme porque estoy hablando con la verdad. Y porque delante de Dios, en el cual yo estoy comprometido, todo lo que les he dicho de esta boca es cierto. Y así mismo le oro a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que siguió en el jueguito de la danza, en el jueguito, mira, ¿de qué te sirve hacer 20 millones de reuniones de la danza? Pero ¿dónde está el crecimiento? Como le he dicho, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el crecimiento? Entonces lo sustituyen por unas clases, pero realmente la intimidad, que es el modelo principal, que es lo que Dios realmente quiere hacer, no está. Sustituido por algo que realmente no es bíblico, por algo que es una añadidura de hombres, un entretenimiento. Lo digo claramente, sin que me quede pelos en la lengua. Entonces, mira cómo es que el espíritu, entonces vienen y levantan esto, muchas de las mujeres divorciadas, que yo sé que hay hombres y mujeres divorciadas, pero en rebeldía contra sus esposos porque no perdonaron, como dijo Jesús. Bueno, en la ley se les permitió dar divorcio, se les permitió repudiar a su mujer por la dureza de su corazón, simplemente porque no pueden perdonarse, porque no saben sanarse, porque no pueden hacerlo. ¿Ves? Pero yo les digo que el que aborrece a su mujer, se aborrece a sí mismo y viceversa. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Igual el que se casa con el hombre. Y esto no se habla y no se practica. Esto no se habla, no se practica ya. Mire, hermanito, un divorcio no es un chiste. No es un juego, hermanito. Tú vienes y te casas sin haber perdonado, sin haberle esto y lo demás. Tú estás en adulterio delante de Dios. Lo establece la escritura, papá y mamá. No vengas a inventar. No vengas a inventar, esto no es quítate tú y ven el otro. Eso no es así. Ustedes muchos están equivocados. Las cosas no son así. Entonces, vuelvo y repito, yo estoy tranquilo, hermanito. Entonces, se levanta este grupo por rebelión, igual muchas de las divorciadas. Mire, mi hermano, si usted es creyente, usted perdone. ¿Me entiende? Usted sana esa herida, entregue eso. Y dedíquense realmente, en vez de tanto ensayo, ¿por qué no sacan tiempo para con Dios? ¿Te molesta? No, sí, porque ¿en qué aporta? ¿En qué realmente aporta eso? ¿Cómo brincar? ¿Cómo saltar? Déjame decirte que la verdadera adoración sale del Espíritu Santo de Dios, no una coreografía. Esa coreografía es algo que puede estar bien, está lindo, cool, pero tú sabes que el Espíritu dice, es más, Dios dice, sin el Espíritu no sirve, nada sirve. Haz lo que tú quieras hacer, llámalo como tú quieras, como te dé la gana. Pero si el Espíritu de Dios no está, en nada. Y lo único que salva una persona, una vida, es la palabra de Dios, es la Escritura. Entonces, retomando el pensamiento, yo me metí en lío de pastores, porque realmente, como le dije, la sujeción. Entonces después fingen, mira cuál es la hipocresía. Muchos de estos grupos fingen estar en sujeción, porque son las primeras que llegan a tiempo, se reúnen 2 y 3 veces en semana, y entonces para ellas, para este grupo y para ellos, eso es dar ejemplo de sujeción. Y yo les digo, no sean hipócritas, porque están sin ley. Si no te puedes sujetar al marido conforme al orden de Dios, dices que te sujetas a una iglesia,
Dices que te sujetas a un régimen. No seas hipócrita. Eres una hipócrita o son hipócritas porque no están sujetos a Cristo. Han dejado la ley de Cristo para sujetarse a tradiciones de hombres. Y eso también lo hemos enseñado. Entonces, por eso es que sí tengo validez y tengo autoridad para hablar lo que estoy hablando. Y por eso es que te digo, siendo pastora, profetizaste mal. Profetizaste en la carne. Y si es verdad, no he hablado contigo, ahí pues, al menos no estoy diciendo tu nombre. Vale. Al menos no estoy diciendo tu nombre, pero sí es verdad, no he hablado contigo. Sin embargo, para que quede registrado, le dije a mi esposa y a usted que si usted quería, podía venir a casa para sentarnos a hablar también. Pero aquí está. O sea, no profetices conforme a la carne, conforme a lo que conoces y dices que es el Espíritu. Porque vuelvo y te repito, por esas razones es que hay tanta destrucción. Porque están profetizando conforme a los deseos del alma, pero no conforme a la visión del Espíritu. Entonces dicen, no, que es legalista, que es religioso. Atrévete a decir eso, que es legalista. Atrévete a decir eso para que tú veas lo que realmente le va a suceder. Porque lo que vas a hacer es que vas a pagar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios lo que quiere tener es intimidad con cada uno de nosotros. Intimidad. Y para eso se necesita sacar tiempo. Para eso se necesita renunciar a sueños, a trabajo y a tanta estupidez que la iglesia ha adoptado hoy como ministerio. Danza no es un ministerio, yo lo sigo diciendo. No lo es. Y no es avalado por la palabra. Solamente hay un ministerio quíntuple, que es el que está establecido por los apóstoles y es el ministerio que edifica la iglesia. Y está el ministerio de los milagros y todo lo demás que edifica. Pero lo demás, vuelvo y te repito, solamente es entretenimiento. Porque tú vas a muchas de estas personas como te digo, cuando tú les hablas de la palabra, cuando tú les preguntas de la palabra, no tienen fundamento, no tienen raíces en sí mismas. No tienen raíces porque su mente está en el entretenimiento. Su mente ha sido capturada por un baile, por una situación que creen que y está bien porque pues, si es para Dios, pues cool, está bien. No tengo problema con eso. Pero no sustituyas la palabra ni tan siquiera te atrevas a estar diciendo de que eso es estar sujeto a Dios. Mire, mi hermana, estar sujeto a Dios, primero estar sujeto a su marido, a su esposo. Ese es el orden. El esposo es quien instruye a la mujer. Eso está establecido. Y de la misma manera, si la mujer tiene algo que aportar al hombre, lo aporta también y enseña, porque muchas cosas también yo he aprendido de mi esposa. Muchas cosas correctas he aprendido. Otras, pues, como todos, nos equivocamos. Pero como dijo el apóstol Pablo una vez más en 1 Corintios 1:11, ni la mujer es nada sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Ambos son una sola carne. ¿Ves? Pero esto es parte del testimonio de las cosas que he vivido y cómo se han levantado ciertos grupos por despecho, autollamándose a sí mismos, siendo líderes del engaño y líderes de estupideces, realmente. Líderes de estupideces. Entonces, por eso es que el Espíritu deje saber qué es lo que hace. Se levanta contra el orden. Y muchas de las mujeres oyen esta escritura, o los hombres que la citan mal, que dicen, mira, no tomes, el hombre es cabeza. No, pero es que cuando nosotros buscamos, mire, usted busca ahora mismo aquí, yo quiero que usted vea lo que es sujeción. Y con esto vamos terminando. Vamos a buscar aquí sujeción. Está aquí, mira. La palabra se encuentra en 5293 de Strong. Y tiene dos contextos. Tiene también 3982 relacionado con obedecer por convicción. Ok. Entonces, Efesios 5:22, idea central, ponerse bajo un orden, subordinarse, aceptar un rol bajo otro, someterse a Dios, someterse a las autoridades, someterse unos a otros, esposas sujetas a sus maridos. Aquí la clave es el orden y estructura, no tanto en obediencia puntual a órdenes, sino posición. Reconozco que estoy bajo la autoridad de esta persona y vivo acorde a eso. Ahora anote en Tito 2:5 para que lo anote, porque aquí estamos hablando de escritura. Usted puede hablar lo que usted quiera hablar, pero nosotros lo que hablamos es contexto escritural. Tito 2:5, Efesios 5:22, tocamos Mateo 7:15, que lo vamos a leer ahorita una vez más. Estamos hablando de 1 Corintios 11, estamos hablando de escritura pura.
Ahora mismo Tito 2.5 y Efesios 5.22, que las esposas vivan en la actitud de sujeción al marido, centro del orden que Dios estableció. Ahora, idea central, ser persuadido, confiar, obedecer porque uno está convencido. No habla tanto de posición bajo autoridad, sino de respuesta. Escucho, me convenzo y entonces obedezco. Es más interno, implica confianza y persuasión. Cuando se traduce como obedecer, el énfasis es hago caso porque estoy convencido, porque confío en lo que la Escritura nos enseña. Estar bajo alguien en orden establecido es una actitud de sujeción continua. Ejemplo, la esposa se coloca bajo el liderazgo del marido. El hacer caso porque uno está convencido es una respuesta de obediencia basada en confianza. Ejemplo, el creyente obedece a sus líderes porque confía en ellos. Podríamos decir, aceptar el rol y la autoridad. Responder con obediencia por confianza. Hablan de la posición de la esposa dentro del matrimonio, Tito 2.5 y Efesios 5.22. Sujeción como parte del orden de Dios, no esclavitud, sino reconocimiento de liderazgo. Reconocimiento de que Dios va a instruir. Ese es el orden establecido por Dios. Una cosa no quita lo otro. Una cosa no quita lo otro. Lo único que quitó una cosa, o más bien, que la completó fue Cristo. El modelo de Cristo es el que completó lo que había estado en sombra. Si quieres, puedo hacerte un cuadro, ¿verdad? Dice aquí, aquí tienes ejemplos claros. Vamos a ver, listos para poder hablarlos, predicarlos. Mira, aplicación para enseñar. No es esclavitud, es cooperación. No es inferioridad, es función. Porque cada uno tiene una función según el orden que ha sido establecido. No es imposición, es actitud del corazón. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nota importante. En los manuscritos más antiguos el verbo no aparece en el verso 22, se toma del verso 21. Unos a otros en el temor de Cristo. La sujeción de la esposa está dentro del marco de sujeción mutua cristiana. La esposa se sujeta al esposo y el esposo se sujeta a Cristo y se entrega por ella. Es un círculo de amor y honra, no de dominio. Aclaro, no de dominio, sino de sujeción. Pero cuando se pierde la confianza, y como por ejemplo, que es lo que trato de impartir y enseñar aparte de esta gracia que me ha sido dada, es precisamente cuando uno pone a los líderes por encima de Dios, pasa lo que yo mismo he estado viviendo. Porque cuando uno no busca la guía del Espíritu y uno no escucha la instrucción del Espíritu, entonces uno está confiando más en la carne, en las personas que tienen delante. Y por eso es que yo vuelvo y repito, yo honro a los hombres, pero yo no soy adorador de hombres. Yo conozco lo que es honrar porque yo he honrado a mis pastores por años, a todos, ninguno de ellos, a todos los he honrado, a todos les he servido, a mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo conozco lo que es honra, pero sin embargo, yo no adoro el hombre. Yo no apruebo lo que está en contra de la Escritura. Y eso es lo mismo que estamos impartiendo. Y por eso es, hermanito, sabiendo que estamos en este estuche de carne, que tantos pastores apóstoles podemos fallar, podemos equivocarnos, pero usted necesita ser responsable. Cada uno de nosotros necesita ser responsable de poder conocer la voz del Espíritu Santo y la instrucción que Dios tiene para con uno. Porque, como vuelvo y te repito, han sustituido lo que es del Espíritu por simplemente la aceptación de un grupo. Y fue lo que pasó en mi caso personal. Así ha sido. Y eso es lo que ha estado pasando y ese es el mover. Y vuelvo y te lo repito, sí tengo autoridad para hablarlo, porque no estoy mintiendo, estoy hablando conforme a cómo son las cosas, conforme a la Escritura, ¿me entiendes? Y conforme a los eventos reales. ¿Ves? ¿Pero por qué? Porque se perdió la visión y el foco. Porque se fue tras un ministerio, se ha ido tras lo que parece que está bien, pero está en un desorden. Porque nunca el Espíritu va a hablar por encima de él mismo. Nunca va a contradecir lo que el Espíritu está hablando. Así que, amado, te guste o no te guste, esto es lo que enseña la Escritura. Y amada, si viste, ya yo te lo había hablado, no quisiste hacer caso, ahora lo hago público. Y lo uso para aquellos que ciertamente quieran hacer caso,
que quieran obedecer el orden que está establecido, el orden que no es conforme a como yo me porto, sino es conforme a que como Cristo se portó. Y ese es el orden que muchos, antes de estar profetizando, pastora o pastor y demás, tenga cuidado de estar profetizando por el conocimiento, por los ojos, por lo que usted está viendo. Porque aquí hay personas que doblan rodillas y estamos orando. ¿Me entiende? Aquí no estamos achantados, aquí no estamos jugando, aquí no estamos dormidos 24 horas. Aquí esto es un hombre que se pasa orando. Es un hombre que se pasa orando. Es un hombre que se pasa escudriñando y buscando la dirección de Dios. ¿Entiendes? Tienes que entender eso. Olvídate de ciertas cosas y mentiras que ustedes han querido creer. Créanse lo que ustedes les dé la gana. Pero cuando quieran confrontarme, aquí siempre he estado. Cuando quieran hablar de frente, aquí siempre he estado. A los negros les he hablado lo mismo. Cuando quieran confrontar, aquí siempre he estado, papito. Transparente, sin miedo y sin nada que esconder, papá y mamá. Allá ustedes quieren irse a favor del mundo y creerle las poca vergüenza y las mentiras que ellos le han vendido a ustedes. Precisamente por eso son engañados, porque no conocen la palabra de Dios. Precisamente por eso es que profetizan, pero en vano profetizan, porque profetizan conforme a la carne, como por ejemplo el cliché que a muchos le dice, vas a ir a las naciones. Ok, y mira, yo te voy a decir algo más y con esto finalizo. Mira si son tan desgraciados, porque la palabra es esa. Mira si son tan canallas, que para poder validar la palabra que dan, se apoyan entre sí mismos, como lo dice la Escritura advirtió que ellos dicen que amontonan maestros para sí mismos, conforme a sus deseos. Mire, mi hermano, eso yo lo he vivido. ¿Cómo cogen y entonces empiezan a llamarse de iglesia a iglesia, de uno, vente para acá, a ver, para apoyarse, para apoyar algo que realmente es una herejía, que está en contra de lo que es de Dios, que está en contra de la visión de Dios, solamente por el mero capricho de no dar su brazo a torcer, no ser humilde y reconocer que hace tiempo el Espíritu Santo se fue. Hace tiempo tienen apagado el Espíritu Santo. Hace tiempo que tienen apagado el Espíritu Santo. Y por eso es que hasta que no entren en lo que la Escritura enseña, a respetar el orden y a poner las cosas en su sitio, no va a haber ningún crecimiento y mucho menos va a haber añadidura a la iglesia. Eso ya yo le he venido diciendo, ya yo le he venido enseñando y lo vivo y lo practico, hermanito. Porque a nadie le pongo tropiezo, pero sin embargo ustedes a mí sí. A nadie le he puesto prueba, pero sin embargo ustedes a mí sí. A nadie le hago el daño, pero sin embargo muchos de ustedes a mí sí. Y hablan mentiras y hablan cosas, pero no tienen la decencia de pararse frente a mí y hablarme con honestidad. Y por eso yo los llamo hipócritas. Y yo tengo toda autoridad para hablar lo que tengo que hablar con la Escritura. Así que, hermanito, ciertamente hemos dicho algunas cosas personales, pero es para edificar el reino. Si usted está en ese viaje, mujercita, bájese de la nube y póngase verdaderamente a enamorarse de Cristo y de las Escrituras. Y hombrecito, machito, si usted está en ese viaje, lo mismo. Usted no sea adorador de hombre, usted sea adorador de Cristo, de su palabra. Busca a Cristo y Él te va a mostrar los secretos que están guardados para este tiempo, para que ya no te dejes engañar. Igual tú, mujer, no te dejes engañar. Aprende a conocer, a identificar la palabra verdadera y a permitir que el Espíritu de Dios sea quien te adoctrine, para que entonces ya no seas más un títere o una títera que te manipulan y te controlan con mentiras, con engaños y con ideas de hombre humanista. Pero no es lo que enseña la Escritura. Bueno, tocamos 1 Corintios 11, hablamos de Efesios 5, 22, Tito 2, Mateo 7, del 15 al 23, que no lo leí al final, pero ahí está la palabra de lo que es iniquidad, que es andar sin ley, y el uso que le dimos a andar sin ley es cuando alteran el orden de que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Punto y se acabó. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es la enseñanza de Jezabel. El destino de Jezabel, pues ya usted sabe, la empujaron por una ventana y los perros lambieron su sangre. Y en Apocalipsis 2 vuelve a ser mencionada la mujer que seduce, porque es la que se levanta contra los profetas, que es la mujer que utiliza lo medio santo para engañar. Pero ya hemos hablado de eso suficiente. Así que si en esta hora tú deseas arrepentirte,
si deseas volverte al orden establecido por Dios. Inclusive hablamos del velo, igual como aquel charlatán que dice no, como los charlatanes que dicen no, porque eso fue para ese tiempo, porque eso fue para esa época. Tú eres un charlatán. Y dice la Escritura que vas a ser tomado bien pequeñito, porque si tú saltas una enseñanza apostólica, porque te quieres confabular con el mundo, pues tú vas a ser así bien chiquitito delante de Dios. Pero no saltamos ninguna. Y dimos el ejemplo. El apóstol Pablo lo dice que es por causa de los ángeles. Es por causa de los ángeles. Así que yo creo en eso, porque lo enseña la Escritura. Y dice más, y eso lo hemos hablado también en otra ocasión, dice más, pero ¿por qué será que el apóstol Pablo dijo eso? Bueno, mire lo que ha pasado en este tiempo que estamos viviendo. Y usted va a entender, los entendidos entenderán. Yo sé que los entendidos van a entender. Mire lo que ha pasado por descuidar lo que él enseñó. Y miren todo lo que el problema que estamos arrastrando. Pero Dios lo va a corregir porque Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha ni tacha. Y el que no, se quedará en el fuego aquí purificando su ropa. Pero el que practica la Escritura, el que vive la Escritura bajo el fundamento y el regimiento apostólico, sabe que todo lo que está escrito ahí tiene un propósito. Y ellos saben más que nosotros, porque es el Espíritu de Dios quien dio la profecía. Amén. Hermanito, si quieres arrepentirte, y hermanita, levantamos oración. Señor, mi Dios eterno, tú que conoces los corazones. Señor, hemos hablado, Señor, lo que entendimos que necesitábamos hablar. Señor, mi Dios eterno, hemos puesto en evidencia lo que está en oculto para que no haya más misterio y no haya más paradigma. Hemos hablado claro, Señor, mi Dios eterno, sin temor. Hemos expuesto la verdad conforme a como tú nos has enseñado. Mira si hay alguien, Señor, en este momento, en esta hora, Señor, mi Dios eterno, que decida de todo corazón aceptar la instrucción apostólica en esta hora, que decide volverse al orden establecido por la Escritura, mi Dios eterno. Mira su corazón, mi Dios eterno, y acepta su oración, perdona sus pecados y restáuralo, mi Dios eterno. Si hay alguien que decida aceptar su vida para Cristo, rendirse delante de Dios, en este momento yo te pido que tú le pidas al Señor Jesús, dile, confiésale, yo te acepto en esta hora, Jesús. Yo me rindo delante de ti, Jesucristo. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo entrego mi vida ante ti, perdona mis pecados, perdóname por toda mi maldad. Yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Te pido, límpiame con tu sangre, purifícame y escribe mi nombre en el libro de la vida. De hoy en adelante tú serás mi Señor, mi único y exclusivo Salvador. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste en la cruz por mí y por el mundo entero, pero creo que al tercer día fuiste levantado, resucitado con poder. Te levantaste, derrotando a Satanás, la potestad, tomando las llaves del Hades, tomando autoridad sobre la muerte, sobre Satanás y sobre las potestades. Derrotaste al enemigo en la cruz y fuiste levantado en lo alto en tu gloria y estás sentado a la diestra. Creemos en tu poder. Por tanto, mi Dios eterno, todo aquel que haya hecho esta oración, te pedimos, llénalo con tu Santo Espíritu. En este momento, Padre, envístelo con tu gracia y declaramos que desde este día en adelante eres conocido, eres conocida como hija de Dios, como hijo de Dios, y todos tus pecados han sido perdonados y echados al fondo del océano del mar. Eres libre, eres santa y santo y eres perdonado, eres justificado por Cristo y restaurado en el proceso de la restauración en esta hora. Enviamos vida sobre ti en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todo aquel que haga esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, ya será hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y puedes ver en nuestro canal Javier Torres Molina en YouTube todas nuestras enseñanzas, todas escriturales con evidencia bíblica bajo el contexto apostólico. Y los últimos temas tocados que va en relación directa con esto que enseñamos hoy es el gobierno apostólico, estableciendo el orden apostólico en la iglesia. Y así lo vamos a seguir haciendo. No nos hemos olvidado y vamos a seguir con las enseñanzas de los nicolaitas y vamos a seguir con la enseñanza de Balaam y vamos a seguir con la enseñanza de Jezabel y vamos a seguir enseñando, identificando
cómo identificar a los falsos apóstoles, cómo identificar a los falsos profetas. Vamos a seguir impartiendo la gracia de Dios para que el pueblo deje de ser niño y comience a madurar y a saber desechar las cosas que son de desechar. Dios te bendiga.